Hola maestro, esperando se encuentre muy bien. Nosotras somos el equipo número 4, conformado por María Fernanda Gómez Pérez y Evelyn Guadalupe Santos Flores. Presentaremos el tema Introducción al diseño de investigación cuantitativa, capítulo 4, correspondiente al libro Investigación educativa de los autores James McMillan y Sally Schumacher. A continuación podemos visualizar lo que es el esquema general, diseñando investigación cuantitativa, el cual se subdivide en 6 subtemas, tomando en cuenta diferentes elementos que vamos a tratar dentro de estas mismas. Número 1. Muestreo. Población, muestra. Se divide en 2 partes, probabilístico y no probabilístico. En el apartado probabilístico se encuentra lo que es aleatorio simple, sistemático, aleatorio estratificado y por conglomerados o grupos. No probabilístico, por conveniencia, intencionado y por cuotas. 2. Recogida de datos, validez, fiabilidad, fuentes para localizar y evaluar pruebas y desarrollo de instrumentos. 3. Procedimientos. 4. Validez interna, historia, selección, regresión estadística, efectos del pretest, instrumentación, mortalidad experimental, maduración, efectos de tratamiento, efectos del experimentador, repeticiones del tratamiento, efectos del sujeto y conclusión estadística. 4. Validez externa, población y ecológica. Y por último, 6. Consideraciones éticas y legales. Éticas y limitaciones legales. Diseño de investigación. Un diseño de investigación se refiere a un plan para la selección de sujetos, de escenarios de investigación y de procedimientos de recogida de datos que respondan a las preguntas de la investigación, es decir, los métodos y técnicas que el investigador elige para combinarlos de una manera lógica y llevar un trayecto eficaz. El diseño expone qué individuos serán estudiados, cuándo, dónde y bajo qué circunstancias. La meta de un diseño de investigación sólido es proporcionar resultados que puedan ser considerados creíbles. La credibilidad se refiere al grado en el que los resultados se aproximan a la realidad y pueden ser considerados fiables y razonables. La credibilidad aumenta cuando el diseño de investigación tiene en cuenta las posibles fuentes de error que pueden debilitar la calidad de la investigación y distorsionar los resultados. Por lo tanto, el objetivo de un buen diseño de investigación es proporcionar una respuesta fiable a una pregunta, y el error reduce la credibilidad de los resultados. Cuando se diseña cuidadosamente el estudio, el investigador puede eliminar o al menos reducir las fuentes de error. Todas las fuentes potenciales de error en una investigación no pueden ser controladas por completo, pero hay principios en la planificación de investigación para minimizar tales influencias. Fuentes de variabilidad. Uno de los principios importantes de la investigación cuantitativa es considerar las diferentes fuentes de variabilidad. La variabilidad hace referencia a cuántas observaciones sobre la misma cuestión adquieren valores diferentes. Por ejemplo, sabemos que nuestro estado de ánimo varía de un día para otro, del mismo modo que conocemos que el rendimiento académico de un alumno no será el mismo cada vez que realice un examen. Desde el punto de vista del diseño, es importante reconocer y controlar 3 fuentes de variabilidad, las cuales son sistemática, error y externa. La variabilidad sistemática está relacionada con las variables que están siendo investigadas, es decir, lo que el investigador busca es un diseño que maximice este tipo de variación. La varianza de error debe ser minimizada, incluye el error de muestreo, de medida y otros tipos de hechos aleatorios que hacen difícil demostrar relaciones. La varianza externa necesita ser controlada. Este tipo de variabilidad afecta las relaciones de modo directo antes que el aleatorio. En el libro nos menciona un ejemplo. Nos da a conocer diferentes puntuaciones de un test y el tamaño de una clase, tomando en cuenta un diferente nivel socioeconómico en cada uno de los estudiantes. En este caso, la variable afecta directamente porque las condiciones de estos sujetos son diferentes. Validez del diseño. En el contexto del diseño de investigación, el término validez significa el grado en que las explicaciones científicas de sucesos coinciden con la realidad.
La validez hace referencia a la verdad o falsedad de las proposiciones generadas por la investigación. Las explicaciones sobre los sucesos observados se aproximan a la realidad o verdad y el grado en el que las explicaciones son precisas determina la validez de la investigación. En este caso, se reconocen dos formas de validez del diseño: validez interna y validez externa. La validez interna expresa el grado en el que las variables externas se han tenido en cuenta o se han controlado. La validez externa se refiere a la generalizabilidad de los resultados, el grado en el que los resultados y las conclusiones pueden ser generalizados a otras personas y ambientes. Dicho por Blanco Villaseñor, es el grado por el cual podemos generalizar un resultado obtenido en unas condiciones particulares a un valor buscado. En algunos estudios, como en la mayoría de la investigación aplicada, hay una intención clara de generalización a otras personas y ambientes, mientras que en otros estudios no se concibe o no es posible la generalización más allá de las personas, el tiempo y el contexto de la investigación. Tanto la validez interna como la externa son conceptos importantes que deben tenerse muy en claros al diseñar una investigación. Al diseñar o leer investigación cuantitativa, es necesario considerar quién será evaluado, es decir, los sujetos que nosotros tomaremos en cuenta, por medio de qué serán evaluados, los instrumentos o pruebas que aplicaremos con ellos, y cómo serán evaluados, los procedimientos que utilizaremos para recoger los datos. Se utilizan varias técnicas para reducir la varianza externa en una investigación cuantitativa: elección al azar de sujetos, mantenimiento de condiciones o factores constantes, construcción de condiciones o factores dentro del diseño como variables independientes y ajustes estadísticos. Si el investigador considera que las condiciones de la recogida de datos podrían afectar a los resultados, el estudio puede ser diseñado para asegurar que todas las condiciones sean lo más semejantes posibles. En los estudios cuantitativos, el control de las posibles variables externas es esencial, aunque la investigación educativa raramente exhibe el grado de control que se puede constatar en los estudios de fenómenos físicos o en psicología. De este modo, el investigador debe buscar constantemente factores, ya sean variables externas, que puedan tener influencia en los resultados o conclusiones del estudio. Para la investigación cuantitativa, el concepto de validez interna describe la eficacia con la que se han controlado las variables externas. Sujetos, poblaciones y muestras. Uno de los primeros pasos en el diseño de investigación cuantitativa es elegir los sujetos. Los sujetos se abrevian con la letra S mayúscula y son los individuos que participan en el estudio, es decir, a partir de los que se recogen los datos. Por ejemplo, en un experimento, un sujeto es cada persona a la que se administra un tratamiento y de la que se mide una respuesta. En los estudios no experimentales, se consideran sujetos los individuos cuya conducta presente o pasada es utilizada como datos. A los sujetos considerados como grupo se les denomina normalmente muestra. La muestra puede seleccionarse a partir de un grupo mayor de personas, conocido como población, o puede referirse simplemente al grupo de sujetos a partir de los cuales se han recogido los datos. ¿Pero qué es una población? Una población es un grupo de elementos o casos, ya sean individuos, objetos o acontecimientos, que se ajustan a criterios específicos y para los que pretendemos generalizar los resultados de la investigación. Este grupo también se conoce como población objetiva, o diana o universo. La población objetiva a menudo es diferente de la lista de elementos a partir de la cual se selecciona realmente la muestra, que se denomina población del estudio o marco de muestreo. Es importante para los investigadores definir completa y cuidadosamente tanto la población objetivo como el marco de muestreo. El proceso comienza con el problema de investigación y la revisión bibliográfica, a través de los que se describe una población conceptualmente o en términos generales. Se necesita describir después una definición más específica, basada en las características demográficas como por ejemplo la edad, el género, la localización, nivel, puesto de trabajo y época del año. Estas características a veces se denominan variables de identificación.
Muestras. Dentro de las muestras se encuentra lo que es el muestreo probabilístico y no probabilístico. En el muestreo probabilístico, los sujetos se extraen a partir de una población más amplia, de manera que se conoce la probabilidad de selección de cada miembro de la población, aunque las probabilidades no son necesariamente iguales. Este tipo de muestreo se realiza para proporcionar estimaciones válidas de lo que es cierto para una población a partir de un grupo más pequeño de sujetos, que como lo vimos anteriormente, se les denomina muestras. Cuando el muestreo probabilístico se realiza correctamente, puede seleccionarse solo un porcentaje muy pequeño de la población. Dado que existen varios procedimientos de muestreo probabilístico, se presentarán las 4 más comunes que se emplean en investigaciones educativas: muestreo aleatorio simple, muestreo sistemático, muestreo estratificado y muestreo por conglomerados o grupos. En el muestreo aleatorio simple, los sujetos son seleccionados a partir de la población, de tal manera que todos los miembros de la población tienen la misma probabilidad de resultar escogidos. Este método se usa a menudo cuando la población es pequeña. Por ejemplo, un tipo común de muestreo aleatorio simple es extraer el nombre de un sombrero. 2. Muestreo sistemático. En el muestreo sistemático se selecciona cada enésimo elemento a partir de una lista de todos los elementos de la población, comenzando con el elemento seleccionado de forma aleatoria. En el muestreo sistemático existe una posible limitación si la lista de casos de la población se ordena según un patrón sistemático que está relacionado con lo que se está investigando. Una ventaja del muestreo sistemático es que si la población está ordenada por una variable que está relacionada con la variable dependiente, esta ordenación tiene el efecto de estratificar y asegurarse de que la muestra está representada por cada nivel de esta variable. 3. Muestreo aleatorio estratificado. Así se denomina una variante habitual del muestreo aleatorio. En este procedimiento, la población se divide en subgrupos o estratos sobre la base de una variable elegida por el investigador, como por ejemplo, el género, la edad o el nivel educativo. El número de sujetos extraídos puede ser tanto proporcional como no proporcional. El muestreo proporcional se basa en el porcentaje de sujetos de la población que está presente en cada estrato. En el muestreo no proporcional, el investigador selecciona el mismo número de sujetos por cada estrato de la muestra. Si el muestreo aleatorio estratificado, ya sea proporcional o no proporcional, es a menudo más eficiente que el muestreo aleatorio simple, es porque es necesario utilizar un número más pequeño de sujetos. Dividir la población en subgrupos permite al investigador comparar resultados de subgrupos. 4. Muestreo por conglomerados o muestreo por grupos. En el muestreo por grupos se parece al muestreo aleatorio simple estratificado. En ella se identifican grupos de individuos a partir de la población y los sujetos se extraen de estos grupos. Sin embargo, en el muestreo por grupos, el investigador identifica según le conviene unidades grupales naturales, como por ejemplo vecindarios, colegios, distritos o regiones, en lugar de sujetos individuales, y selecciona al azar alguna de estas unidades para el estudio. Muestreo no probabilístico. En muchos estudios educativos, y particularmente en investigaciones experimentales y semi-experimentales, los muestreos probabilísticos no resultan apropiados o pueden ser imposible o no ser factibles seleccionar sujetos a partir de un grupo mayor. En su lugar, se emplea el muestreo no probabilístico. De hecho, esta forma de muestreo es la más frecuente en investigación educativa. El muestreo no probabilístico no incluye ningún tipo de muestreo aleatorio. Más bien, el investigador toma sujetos que resultan accesibles o que pueden representar ciertos tipos de características. Por ejemplo, podría ser una clase de estudiantes o un grupo constituido por una reunión. Consideraremos 3 tipos de muestreo no probabilístico, las cuales son muestreo por conveniencia, muestreo intencional y muestreo por cuotas. Una muestra por conveniencia es un grupo de sujetos seleccionados sobre la base de ser accesibles o adecuados. Aunque este tipo de muestra facilita el llevar a cabo la investigación, tiene 2 limitaciones importantes. Primero, hay una forma precisa de generalización a partir de la muestra a cualquier tipo de población. Esto significa que la generalizabilidad de los resultados estaría restringida a las características de los sujetos. Muestreo intencionado.
Algunas veces también se le denomina muestreo de juicios. En este caso, el investigador selecciona elementos particulares a partir de la población que será representativa o proporcionará información sobre el elemento de interés, sobre la base del conocimiento que tiene el investigador de la población. 3. Muestreo por cuotas. El muestreo por cuotas se emplea cuando el investigador no puede utilizar el muestreo probabilístico, pero todavía es capaz de seleccionar sujetos sobre la base de las características de la población. Se definen ciertas cuotas para que la muestra represente a la población de acuerdo a esas características. Se identifican diferentes perfiles entre los principales grupos de la población y luego se seleccionan los sujetos de forma no aleatoria para representar a cada grupo. Por ejemplo, es frecuente establecer cuotas para características como género, raza, edad, curso, puesto de trabajo y localización geográfica. La ventaja de este tipo de muestreo es que resulta más representativo de la población que un muestreo por conveniencia o intencional, pero todavía hay una gran dependencia del juicio del investigador para seleccionar a los sujetos. Los muestreos no probabilísticos tienen dos limitaciones importantes. Primero, la muestra no es representativa de una población numerosa, por lo tanto, la generalización es más restrictiva. La generalizabilidad de los resultados estará limitada a las características de los sujetos. Esto no quiere decir que los resultados no sean útiles, simplemente significa que se necesita cautela al realizar generalizaciones. Tamaño de la muestra. El número de sujetos en un estudio se denomina tamaño de la muestra, representado por la letra N minúscula. El investigador debe determinar el tamaño de la muestra que le proporcionará los datos suficientes para responder a la pregunta de investigación planteada en un inicio. La regla general para determinar el tamaño de la muestra es obtener un número suficiente para proporcionar un resultado creíble. En situaciones en las que se selecciona una muestra al azar, un tamaño muestral que constituye solo un pequeño porcentaje de la población puede aproximarse satisfactoriamente a las características de esta. La determinación del tamaño de la muestra debería tomar en consideración varios factores, las cuales son el tipo de investigación, la hipótesis de investigación, las limitaciones financieras, la importancia de los resultados, el número de variables estudiadas, los métodos de recogida de datos y el grado de exactitud necesario. En el tipo de investigación, la investigación correlacional debería realizarse con un mínimo de 30 sujetos, y en la investigación que compara grupos debería haber como mínimo 15 sujetos en cada grupo. En la investigación mediante encuesta debería haber aproximadamente 100 sujetos por cada grupo principal que se analice y de 20 a 50 en los grupos menores. 2. Hipótesis de investigación. Si el investigador espera encontrar pequeñas diferencias o relaciones débiles, es deseable contar con una muestra tan numerosa como sea posible. Por ejemplo, el efecto de los cursos de formación en las puntuaciones de los tests estandarizados produce diferencias prácticas relativamente pequeñas, pero quizá importantes. Este efecto normalmente no se detecta en estudios con un número poco numeroso de sujetos. 3. Limitaciones financieras. Obviamente, el coste de realizar en estudios puede delimitar el número de sujetos incluidos en la muestra. Es mejor estimar esos costes antes del comienzo del estudio. 4. Importancia de los resultados. En la investigación exploratoria, es aceptable un tamaño muestral más pequeño porque el investigador está dispuesto a tolerar un mayor margen de error en los resultados. En investigación que obtenga como resultado el emplazamiento de niños en distintos programas o cuando se gasta una gran cantidad de dinero, es imperativo para el investigador, ya que permite alcanzar una muestra lo suficientemente grande para minimizar el error. 5. Número de variables estudiadas. Se necesita una muestra mayor para los estudios que contengan muchas variables dependientes o independientes o para estudios en los que hay presentes muchas sin controlar. 6. Métodos de recogida de datos. Si los métodos de recogida de información no son altamente exactos o consistentes, se necesitará una muestra mayor para compensar el error intrínseco en la recogida de datos. 7. Grado de exactitud necesario. La exactitud de los resultados, el grado de confianza que puede darse a la afirmación de que los datos de la muestra son los mismos que los de la población, es mayor a medida que crece el tamaño de la muestra. Sin embargo,
Como demuestra el estudio de Rountree, se alcanza un punto de rendimiento decreciente a medida que el tamaño muestral aumenta hasta un cierto porcentaje de la población. 8. Tamaño de la población. A medida que se incrementa el tamaño de la población, el investigador puede tomar progresivamente un porcentaje mejor de los sujetos de esta. En la investigación educativa, una consideración importante a tener en cuenta con respecto al tamaño de la muestra es concluir que un estudio con una muestra relativamente pequeña porque no encuentra diferencia o relación si es verdadero. Ahora analizaremos las ventajas y limitaciones de los métodos de muestreo, probabilístico y no probabilístico. 1. Probabilístico. Método de muestreo, ventajas y limitaciones. Muestreo aleatorio simple. Ventajas: fácil de entender, se necesita poco conocimiento sobre la población, libre de error en la clasificación de sujetos. Limitaciones: requiere enumerar cada elemento de la población. 2. Sistemático. Simplicidad para extraer una muestra, facilidad para analizar e interpretar los resultados. Limitaciones: mayor error de muestreo que en el muestreo estratificado por el mismo tamaño muestral. 3. No proporcional estratificado. Ventajas: permite comparaciones fáciles de los subgrupos. Se necesitan menos sujetos si los estratos son relacionados con la variable dependiente. Limitaciones: requiere identificación de subgrupos de cada elemento de la población. Requiere conocimiento de la proporción de cada subgrupo. 4. Proporcional no estratificado. Ventajas: normalmente son más representativas que el sistemático o aleatorio simple. Limitaciones: puede ser costoso y difícil de preparar. 5. Por grupos. Ventajas: bajo coste, eficaz con poblaciones numerosas. Limitaciones: menos exactitud que en el aleatorio, sistemático o estratificado. No probabilístico. Método de muestreo, por conveniencia, intencionado, por cuotas. Ventajas y limitaciones. En el caso de las ventajas, los tres métodos de muestreo son los mismos. Menos lento y costoso, facilidad de administración, normalmente asegura un índice alto de participación. En las limitaciones, por conveniencia e intencionado, son difícil de generalizar a otros sujetos, menos representativa de una población identificada. Los resultados dependen de las características particulares de la muestra. Por cuotas, limitaciones. Requiere información identificada de cada sujeto. Difícil generalizar a otros sujetos, menos representativa de una población identificada. Técnicas de recogida de datos. La investigación implica la recogida de información sobre las variables del estudio. El investigador elige a partir de una gran variedad de técnicas y de aproximaciones para la recogida de datos sobre los sujetos. Cada método tiene ventajas e inconvenientes, y la aproximación específica adoptada debería ser el mejor método para responder a la pregunta de investigación. Algunos métodos habituales de recogida de información cuantitativa son los siguientes. 1. Cuestionarios. 2. Entrevistas estructuradas. 3. Tests. 4. Observaciones estructuradas. 5. Inventarios. 6. Escalas de ordenación o clasificación. 7. Puntuaciones adecuadas. Validez y fiabilidad del test. La validez del test es el grado en que las conclusiones y empleos realizados sobre la base de las puntuaciones obtenidas a partir de una prueba son razonables y apropiadas. La validez es un juicio de la idoneidad de una medida para las adecuaciones específicas, las decisiones, las consecuencias o los usos que se obtienen a partir de las puntuaciones que se generan. En otras palabras, validez es un concepto específico de la situación. La validez depende del propósito, de la población y de los factores circunstanciales en los que se realiza la medición. Los resultados de un test, de un cuestionario, de otro tipo de control, pueden, por lo tanto, ser válidos en una situación y no válidos en otra. La fiabilidad de una prueba hace referencia a la consistencia de su dimensión, el grado en el que las puntuaciones son similares en las diferentes formas de la misma prueba o en distintos momentos de la recogida de datos. Fuentes para localizar y evaluar las pruebas existentes. Una regla general de orientación en la realización de una investigación es elegir una prueba que tenga la fiabilidad y validez que el investigador necesita.
Aunque la fiabilidad y la validez son las consideraciones más importantes en la selección de una prueba, existen otros, como los gastos de adquisición, disponibilidad, facilidad para su administración y corrección, limitaciones de derecho de autor, nivel de dificultad y adecuación normativa. Aunque a menudo es difícil encontrar una prueba que cumpla con todos los criterios que un investigador pueda necesitar, se han desarrollado miles de pruebas y es probable que alguna esté disponible para que pueda ser utilizada tal cual o modificada para cumplir con un propósito en concreto. Procedimientos. En los estudios cuantitativos, el investigador planifica el procedimiento a utilizar para la recogida de datos, y en el caso de investigación experimental, la naturaleza y administración del tratamiento experimental. El investigador decide dónde se recogerán los datos, como por ejemplo una escuela, una ciudad o en un entorno de laboratorio. Cuándo se recogerán los datos, momento del día y época del año. Cómo se recogerán los datos, por quién y de qué forma. Validez interna del diseño. Se define como el grado de control sobre las llamadas variables externas. Este es más fuerte cuando el diseño del estudio, ya sean sujetos, personas y procedimientos, controla las fuentes de error para que no se relacionen con los resultados del estudio. Se llaman fuentes de error para los estudios cuantitativos y se interpretan como riesgos, ya que pueden invalidar los resultados del estudio. Hay varios tipos de riesgos a la validez interna en los estudios cuantitativos, los que se representan a continuación y han sido tomados por los autores Campbell y Stanley, 1963, Cook y Campbell, 1979, y Macmillan, del año 2000. También cabe mencionar que las siguientes amenazas se concibieron originalmente solo para la investigación experimental, y la mayoría tienen sentido con el contexto del dicho experimento. Historia. La historia son los acontecimientos o incidentes extraños que pueden suceder durante la investigación y afectan a los resultados directamente. La historia puede ocurrir dentro del estudio, tanto que los sujetos se ven tan afectados por algo que ocurre durante este tratamiento, o también pueden suceder fuera del entorno. El libro pone un claro ejemplo que es el siguiente. Si una clase estudia en el lejano oriente y los investigadores quieren determinar qué efectos tiene una unidad didáctica en unidades multiculturales, pero sucede un problema, que durante el estudio hay una grave crisis, lo que influye en la forma en la que estos alumnos van a responder el cuestionario sobre las actitudes multiculturales. Esto devuelve una amenaza de historia a la validez interna de este estudio y también puede intervenir dentro de un escenario de investigación. Aquí pues el autor nos pone otro ejemplo que es el siguiente. Hay una serie de avisos afuera de un salón, pero esto distrae a la clase que recibe un cierto método de instrucciones. La historia también incluye variables de confusión que están asociadas con niveles de la variable independiente. Ejemplo, un experimento que compara dos métodos de enseñanza. Un tratamiento va a ser por la mañana y el otro tratamiento va a ser por la tarde. La hora es la que contribuye a ser una amenaza a la historia, asociada con los niveles de la variable independiente. Selección. La amenaza de selección existe siempre que los grupos de sujetos no puedan asignarse de forma aleatoria. Y aunque hay varias aproximaciones que ayudan a controlar este problema, el investigador siempre debería preocuparse de esta importante amenaza, en los casos en los que la elección al azar no es deseable o resulta casi imposible. Por ejemplo, un profesor que quiere investigar si es mejor un enfoque de clase magisterial para la enseñanza de adjetivos y verbos en una clase, y se consigue la colaboración de alguna otra clase para realizar su estudio. Un grupo va a utilizar un enfoque magisterial,
mientras que el otro grupo va a utilizar el aprendizaje por descubrimientos. Y esta selección va a suceder al azar lanzando una moneda. Bueno, los dos profesores van a evaluar el rendimiento de ambos grupos con un pretest y posteriormente un posttest para determinar el aumento de conocimiento de ambos grupos. Pero ocurre un problema, que el grupo del enfoque magisterial obtuvo 115 puntos y el de descubrimiento solamente 95 puntos. En este problema, la selección es una gran amenaza, ya que se creería que el grupo con mayor puntuación rindiera más que el otro grupo con menor puntuación. Esta amenaza a la validez interna podría inutilizar todo el estudio si no se controla y se explica de alguna manera. Regresión estadística. La regresión estadística hace hincapié a la tendencia de todos los sujetos que puntúan ya sea muy alto o muy bajo en un pretest a puntuar cerca de la media en el posttest. Independientemente de los efectos del tratamiento, todas las puntuaciones tienen algún grado de error y la regresión estadística se produce debido a los cambios en el error del pretest al posttest. Las puntuaciones en un posttest serán totalmente diferentes a las del pretest para los estudiantes sobre la base de la probabilidad matemática en solitario, a causa de este error. La regresión es un gran problema cada vez que el investigador elige grupos intencionadamente por sus puntuaciones, ya sean extremadamente altas o bajas. Por ejemplo, en un distrito escolar se quiere implantar un programa especial para mejorar la autoestima de los niños que puntúan bajo en un inventario ya aplicado de autoestima. El análisis del impacto del programa podría examinar las puntuaciones después del programa en un posttest, pero el investigador tendría que tener presente que incluso si no hay algún efecto del programa en absoluto, las puntuaciones bajas iniciales que fueron diagnosticadas en el pretest mejorarían en algún grado debido a la regresión estadística. De forma similar, es difícil encontrar cambios positivos en programas para niños superdotados, ya que debido a dicha regresión, las puntuaciones del posttest tendrían a ser ligeramente más bajas por el término medio. La siguiente validez interna del diseño es el efecto del pretest. Siempre que la investigación utilice un pretest, que es alguna forma de medición o un tratamiento o experiencia de conocimientos previos, es posible que ejerza por sí mismo un impacto en los sujetos del estudio. El mero hecho de hacer un pretest puede proporcionar al sujeto práctica o motivación sobre el tipo de preguntas o cuestionantes para familiarizar al sujeto con el material que se le está presentando, que en este caso sería el pretest. Este tipo de efecto del pretest se encuentra en experimentos que miden el rendimiento en un corto espacio de tiempo y en investigación sobre actitudes o valores cuando se administra un pretest y un posttest a un grupo único. Si se utiliza como pretest un cuestionario de actitud, la simple lectura de las preguntas que se encuentren ahí podría inducir a las personas a pensar acerca del tema e incluso cambiar sus actitudes. Un investigador podría estar interesado en estudiar, por ejemplo, el efecto de una serie de películas en las actitudes de los alumnos hacia los niños con discapacidad física. El investigador va a realizar un pretest, pone las películas y luego realiza un posttest, que es como un mismo test pero se aplica al final, para averiguar si han habido cambios. Pero sin embargo, cualquiera de los cambios observados puede haber estado causado por el pretest. Los
ítems o las preguntas del cuestionario pueden haber sido suficientes para modificar las actitudes de estos alumnos. El efecto del pretest no es una amenaza en los diseños no experimentales. Instrumentación. Existe una amenaza a la validez interna relacionada con la medición que vamos a denominar instrumentación. La instrumentación hace referencia a que la forma en que los cambios en las pruebas o en las personas que se utilizan para recoger los datos pueden afectar a los resultados. Esta amenaza es particularmente seria en investigaciones que se observan, en la que estos observadores pueden llegar a estar cansados o tal vez aburridos o cambiar de alguna manera como para afectar al registro de los datos. Un buen ejemplo de cómo la instrumentación puede afectar a los resultados se observa cuando las puntuaciones del mismo test estandarizado se emplea para seguir la pista del rendimiento a lo largo de varios años. Si ha habido un cambio en las normas de la prueba y un nuevo formato, resulta problemático para comparar resultados entre el formato antiguo y el nuevo que se está estableciendo. El cambio de normas de 1995 y otros cambios en el SAT son un buen ejemplo de cómo esto puede llevar a errores de interpretación, puesto que el significado de la misma puntuación, por ejemplo 500, es diferente en el nuevo formato. La medición es un cambio en el sujeto que resulta de realizar la prueba, mientras que la instrumentación es un cambio registrado en los resultados a partir de insuficiencias de alguna medición. Mortalidad experimental. La mortalidad experimental ocurre cuando en un estudio los sujetos abandonan o se pierden durante una investigación. Esta es una clara amenaza para muchos estudios que duran más de varias semanas o incluso varios meses. Por ejemplo, un estudio del efecto de un programa para ayudar a los alumnos de noveno curso con bajo rendimiento, realizado entre los cursos noveno y 12º, tendría éxito si los estudiantes con rendimiento más bajo abandonaran los estudios antes del 12º curso y no fueran incluidos en los análisis del post-test. Para la mayoría de la investigación no experimental y de corta duración, la mortalidad no sería una amenaza, a no ser que el tratamiento sea específicamente exigente y provoque sistemáticamente que los sujetos de bajo rendimiento abandonen la prueba o el experimento. En los estudios que sufren una pérdida diferencial de sujetos de diversos grupos debido a sesgos de selección o a la naturaleza de los tratamientos, la mortalidad es una seria amenaza a la validez interna. La mortalidad es básicamente el mismo problema que la selección, pero este sucede después de que el estudio ya esté establecido y se encuentre en marcha. Maduración. La maduración hace referencia al cambio en los sujetos de un estudio a través del tiempo. Los sujetos van evolucionando y cambian como parte de su crecimiento y en la interpretación de la investigación que sucede durante un largo periodo de tiempo. Tales cambios deben ser considerados para realizar alguna investigación. Algunos cambios que pueden suceder en los sujetos son como por ejemplo que tienen hambre, que están cansados, tienen aburrimiento o están enojados. Esto puede ocurrir en un periodo de tiempo corto y se consideran también amenazas relativas a la maduración, a la validez interna. Un investigador, por ejemplo, está estudiando las actitudes de los alumnos de cuarto curso hacia la lectura, las matemáticas y las ciencias.
Este investigador ha desarrollado una prueba y se la va a administrar a todos los sujetos con el mismo orden. La realización es de media hora para la prueba de lectura y la otra media hora para completar las preguntas de la asignatura de matemáticas. Pero la pregunta es, ¿cómo van a responder la prueba de ciencias? Probablemente los alumnos ya estarán cansados, estarán aburridos y tendrán falta de atención. Por esto la maduración sería un gran problema y es importante si se emplean sus respuestas en las preguntas de ciencias como indicadores de su actitud baja hacia las ciencias. Otro ejemplo sería a los estudiantes que llegan a ser expertos debido a la experiencia o alumnos de primer curso que aprenden a regatear un balón de baloncesto, no tanto por tener un profesor eficaz, sino por su maduración física. Bueno, pues el siguiente aspecto de la validez interna del diseño es la difusión del tratamiento. Bueno, pues en este nos menciona que se va a administrar un tratamiento experimental a cierto grupo, mientras que hay otro grupo que nunca va a entrar en contacto con dicho tratamiento de experimento. Bueno, el libro nos hace mención acerca de un ejemplo que es el siguiente. Dice que un psicólogo va a estudiar la conducta de decir mentiras, pero va a manipular los incentivos para mentir como variable independiente. Un grupo va a recibir grandes incentivos o recompensas por engañar y el otro va a recibir bajos incentivos, pero ninguno de los dos grupos va a conocer el tratamiento que recibió el otro grupo. Pero si el profesor decide comprobar este concepto entre los estudiantes de una clase y a la mitad les dice que va a recibir una gran recompensa y a la otra mitad al mismo tiempo que recibirán una pequeña recompensa, así como podemos ver en el gráfico. Entonces cada grupo conoce las condiciones del otro. En tales circunstancias los tratos se difunden entre los sujetos, o sea que van a tener una comunicación de sus condiciones. Es posible que los dos tratamientos puedan afectar al otro grupo como resultado de esta difusión del tratamiento. La difusión también sucede si las consecuencias del tratamiento se extienden a los sujetos del grupo de control o de comparación, o como lo mencionó al principio el texto, al grupo alternativo, que se supone que no tendría que conocer el tratamiento del experimento. Efectos del experimentador. Bueno, pues el siguiente apartado nos menciona que los efectos del experimentador hacen referencia a la influencia que va a tener este investigador o experimentador hacia los sujetos, que pueden ser intencionadas o no. Esto puede reflejarse en el hecho de tratar de forma distinta a las personas que van a participar en el experimento o en la investigación. Por ejemplo, nos mencionaba el libro, puede ser emplear un tono de voz diferente a los sujetos, ser más apaciguador con un grupo que con otro, reforzar diferentes comportamientos, mostrar diferentes actitudes, observar de forma activa las respuestas de diferentes sujetos y cualquier otro comportamiento que influya tanto en la conducta de los sujetos como en su evaluación por parte del investigador. Los efectos del experimentador también inciden si las características del investigador o de la persona que recoge los datos afecta a la respuesta de los sujetos, como por ejemplo la vestimenta, la edad, el sexo, el nivel educativo y la raza. Un ejemplo es si el experimentador está llevando a cabo un estudio sobre la diferencia de conducta de parte de los alumnos
a los que pueden llamarse tal vez profesores expertos que llevan más tiempo laborando, comparada con la conducta de los alumnos de profesores novatos o de poca experiencia. Y si los observadores registran las conductas de estos alumnos de ambos profesores, es importante que los observadores no sepan qué profesores son los expertos o cuáles son los novatos. Si los observadores son conscientes del grupo en que están los alumnos, ya sea del profesor que es experto o al que llamamos novato, este conocimiento puede influir en que los observadores descubren en las aulas. En la mayoría de las indagaciones que implica la aplicación de investigadores como una parte del estudio, lo mejor es no mencionarles los detalles específicos de esta búsqueda. Necesitan tener solo la información suficiente para poner en marcha la investigación con objetividad y recoger la información que se recabe por parte de los sujetos. Repeticiones del tratamiento. En un experimento, supuestamente, se debe de repetir hasta que cada uno de los miembros del grupo de los dos grupos que se está experimentando o más grupos, se reciban de la misma manera y de forma separada e independiente de los grupos alternativos. Así, el investigador está poniendo a prueba un método nuevo de enseñanza en una clase, por ejemplo. Realmente solo hay una respuesta al tratamiento, esto es que el tratamiento se realice solamente una vez. Cada clase va a ser como un sujeto, de ahí que sean necesarias varias clases para realizar adecuadamente la investigación. Las repeticiones del tratamiento son una gran amenaza a la validez interna, en el grado en que el número de sujetos en el estudio no sea el mismo que el número de las repeticiones independientes del tratamiento. Esta amenaza es una limitación especialmente problemática para la investigación educativa, porque es muy difícil disponer de varios grupos de estudiantes para realizar dicho experimento o ya la investigación. A menudo, un estudio compara dos tratamientos, uno administrado a una clase y el segundo pues a otra clase diferente. Aunque este tipo de diseño resulta normal de un tamaño muestral de solamente 2 antes de que el número de alumnos en las aulas. La amenaza de las repeticiones del tratamiento no siempre significa que los resultados no vayan a ser interpretables. Más bien, lo que se debe de reconocer en este caso es que los resultados, las interpretaciones y las conclusiones deben hacerse con gran cuidado. Efectos del sujeto. En una investigación ideal, los sujetos se comportan y responden de forma natural y honesta. Cuando las personas se implican en un estudio de investigación, normalmente modifican su comportamiento solo porque entienden que son sujetos de prueba o de experimento y algunas veces cambian y afectan a los resultados. Los efectos del sujeto pues significan las modificaciones de conducta de las personas que participan en el experimento o en la investigación. Los sujetos recogerán pistas del entorno y de las instrucciones que les dará motivación de maneras específicas. Estas pistas se les llaman características demandadas. Pueden darse autopresentaciones positivas, convencionales, sociales o creencias de que se esperan determinadas respuestas, lo que podría afectar a los resultados. Por ejemplo, la mayoría de la gente quiere parecer inteligente, competente y emocionalmente estable, y puede negarse a tratamientos que perciben como una manipulación negativa de sí mismos o pueden falsificar las respuestas para parecerse más positivos.
Pues aquí está un gráfico acerca de los efectos del sujeto. El primero es el efecto Hawthorne y esto significa que algunos sujetos de prueba pueden incrementar su comportamiento positivo o conveniente simplemente porque saben que están recibiendo un tratamiento especial durante la investigación. El segundo es el efecto de rivalidad compensatoria o también llamado efecto John Henry. En este los sujetos del grupo de control pueden actuar con más empeño porque se ven en competencia con otro grupo de tratamiento o pueden estar motivados porque no recibieron el tratamiento. El siguiente efecto es el de desmoralización por resentimiento. Este quiere decir que los sujetos se dan cuenta de que no fueron seleccionados para el tratamiento durante la investigación que consideran es preferido y por eso se pueden llegar a desmotivar. El siguiente es el efecto de la novedad. Este quiere decir que varias personas van a reaccionar positivamente con una motivación o participación con más interés o cada vez mayor debido a que están haciendo algo nuevo y diferente y pues esto les genera un efecto nuevo o como lo dice este efecto de novedad. Bueno, pues anteriormente se vieron los aspectos de la validez interna del diseño y pues ahora vamos a ver los aspectos de la validez externa del diseño que son dos. Pero primero trataremos la validez externa. Esto hace referencia a la generalización de los resultados y hay dos categorías que son pues la primera validez externa poblacional y la segunda validez externa ecológica que se verán a continuación. Validez externa poblacional. Los sujetos que se requieren en una investigación tienen que tener ciertas características y pueden ser descritos con respecto a algunas variables como por ejemplo lo son la edad, la raza, el sexo y la capacidad. Estas características son las que se aplican en un experimento y se les denomina validez externa poblacional. Un ejemplo es en las investigaciones psicológicas. Por las limitaciones del tiempo, el dinero y algunos otros aspectos, los psicólogos investigadores recurren con frecuencia a estudiantes de universidades como sujetos de su investigación. Los resultados de esa investigación solamente se limitan en generalizar a otros estudiantes de algunas otras universidades. En otras palabras, lo que podría ser cierto para algunos estudiantes universitarios puede tal vez no serlo para otros estudiantes de un sexto curso. La investigación que se realiza con alumnos de primaria no debe generalizarse a los alumnos de secundaria, ni a la realizada con hombres generalizarse con el de las mujeres, ni la realizada con hispanos junto con lo de los negros no debe generalizarse. Y así puede ser en algunos otros ejemplos. Un tratamiento podría ser efectivo con un tipo de alumno e ineficaz con algún otro. Si los sujetos para alguna investigación son voluntarios, los hallazgos pueden ser limitados a las características de estos voluntarios en la investigación. La validez externa ecológica. Bueno, pues este se define como las condiciones de la investigación que incluyen factores como los de la naturaleza de las variables dependientes e independientes, como puede ser el entorno físico, la hora del día o la época del año, sensibilización al pretest y posttest o los efectos causantes por la presencia de un experimentador o un tratamiento. Entre otros factores se incluye el conocido efecto Hawthorne, como el que vimos anteriormente,
que es la tendencia de las personas a actuar de forma diferente, simplemente porque se dan cuenta que son sujetos de un experimento o de alguna investigación. A menudo se dice que tales factores se confunden con el tratamiento o estudio. Por ejemplo, si un estudio muestra un cambio en una clase matutina que ha recibido un método de aprendizaje y no se observa cambio en una clase vespertina que ha recibido un enfoque diferente, la hora del día puede ser una variable externa que podría afectar a la variable dependiente y así está confundida con la eficacia del tratamiento. Puede ser que se obtengan resultados iguales en otras clases matutinas. En este caso, la generalización está limitada por el factor ecológico, que sería la hora del día, el periodo y la hora del día también es una amenaza a la validez interna. Un ejemplo más sería el de un psicólogo en un ambiente universitario. Los experimentadores psicólogos a menudo realizan sus investigaciones en una habitación pequeña en la que el sujeto se encuentra solo. Este procedimiento es apropiado para controlar las amenazas a la validez interna, pero tiende a restringir el grado de una posible generalización, puesto que la forma en la que responden las personas en un ambiente artificial puede no ser la misma que en condiciones naturales o en contacto con algunas otras personas de su entorno. Otra variación de esta validez es tener cuidado en no concluir que lo que puede ser verdad para un grupo completo de sujetos también lo es para otros subgrupos. Por ejemplo, si una investigación en un instituto muestra una relación positiva entre la cantidad de tiempo empleada en los deberes y el rendimiento de todos los estudiantes, esto necesariamente no significa que esta misma relación se mantenga con alumnos de bajas o altas capacidades, o que sea cierto para alumnos de segundo curso que para unos alumnos de un último año. Esto se denomina como generalización a lo largo de una población y puede conducir a algunas interpretaciones con errores. Consideraciones éticas y legales. Bueno, puesto que los sujetos a estas investigaciones son personas, los investigadores se enfrentan a situaciones en las que los costes del uso de métodos discutibles deben equilibrarse con los beneficios de la realización de este estudio. Los métodos discutibles se producen debido a la naturaleza de las preguntas de la investigación que se está generando y a su metodología. Los costes de todas estas preguntas y este diseño de la investigación incluyen daños o problemas psicológicos a los sujetos, como lo pueden ser la ansiedad, la vergüenza, la pérdida de la autoestima y ataques a la dignidad humana, o incluso pueden incluir en infracciones legales de los derechos humanos. Estos costes, como resultado de la investigación, deben ser ponderados con los beneficios para el participante de esta investigación, como una mayor comprensión de sí mismo, satisfacción de ayudar y conocimiento de los métodos de esta investigación, así como otros beneficios para la teoría y el conocimiento del comportamiento de los humanos. Para hacerlo es necesario que el investigador o los investigadores sean totalmente conscientes de los principios éticos y legales que deben afrontar al realizar estas experimentaciones que se mencionarán a continuación. Los principios pueden ser publicados de diversas fuentes, pero se presentan a continuación. Normalmente cabe destacar que la ética pues se refiere a lo que está bien y a lo que está mal, pero en una investigación va de la mano de ciertas normas que tienen que cumplir para realizar dicha experimentación o investigación.
El primero es que el investigador principal de un estudio es el responsable de los patrones éticos a los que se adhiere el estudio, como lo vemos en el cuadro. El segundo es el investigador debe informar a todas las personas de los aspectos de la investigación que podrían afectar sobre el deseo de participar o contestar a las preguntas de los sujetos acerca de las características que pueden tener efectos o consecuencias adversas. El tercero es que el investigador debe ser sincero y honesto con las personas en la medida de que sea posible. Esto implica una divulgación completa del propósito de su investigación, pero existen circunstancias en las que ocultar información sobre la investigación o engañar a las personas puede estar justificado. Ocultar información significa que se revela a los participantes solamente una parte del propósito de la investigación, o sea, no que se les mienta completamente o se les diga otra cosa acerca de su investigación. El cuarto aspecto es que los sujetos deben de ser protegidos de algún malestar físico o mental, daño o peligro. Si cualquiera de algún riesgo fuera posible, el investigador debe informar a las personas acerca de estos riesgos. El 5 es que la mayoría de los estudios requieren que el investigador obtenga el informe de consentimiento de las personas antes de que participen en la investigación. El informe de consentimiento se consigue proporcionando a las personas una explicación de la investigación, la oportunidad para finalizar su participación en cualquier momento sin alguna pena y la divulgación completa de cualquier riesgo asociado al estudio. El consentimiento se consigue solicitando a los sujetos o a los padres de familia en caso de que los sujetos sean menores de edad. Tienen que firmar un formulario que indica que han comprendido la investigación y firman su consentimiento para participar. El consentimiento informado implica que los sujetos puedan decidir en caso de que participan, sí o no en la investigación. El siguiente son las limitaciones legales. La mayoría de las limitaciones impuestas a los investigadores desde el año 1974 se centran principalmente en la protección de los derechos y el bienestar de los sujetos a esta investigación. El primer aspecto que vemos en el cuadro es la enmienda Bluckley. Este decreto sobre los derechos educativos y la privacidad de la familia de 1974 permite a los individuos conseguir el acceso a la información que les importa, como por ejemplo la puntuación de los tests, los comentarios del profesor y las recomendaciones. Otro aspecto importante es que este decreto también dictamina que se necesita legalmente un permiso escrito de consentimiento para los datos que identifican a los estudiantes por su nombre. Este consentimiento debe indicar la información que será revelada, el propósito de la revelación y a quién será revelada estos datos. Otra cosa que debe de tenerse en cuenta es que los datos que sean recogidos en un estudio pueden ser utilizados por los tribunales, incluso si el investigador ha prometido ser confidencial a los participantes de esta investigación. Para proteger los derechos al bienestar de los sujetos, la mayor parte de las investigaciones sobre personas deben de ser realizadas por un grupo de características, aunque claro existen algunas excepciones, como por ejemplo investigar usando datos de test que proceden de los programas normalmente de examen o analizando datos públicos que existen en registros o documentos identificados individualmente. Esto lo dice el National Research Act del año 1974.
que requiere una revisión de la investigación propuesta por un grupo adecuado en una institución, ya sea escolar o la universidad, para proteger el derecho de los sujetos.